Gracias porque estamos con bien, Señor. Nos has guardado, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. En nombre de Jesús. Para que puedan entender tu palabra, Señor. También te pido por los que vienen en camino, Señor, que te los bendigas, Señor. Que quites todo tropiezo, Señor, y que los hagas allá a la punta de Jesús. También te pido por todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, Señor. Nosotros los bendecimos. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, danos la gracia, la sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Espíritu de Dios, abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Derrama tu unción sobre nosotros. Te doy gracias, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Edifícanos, Espíritu Santo. Edifícanos. En el nombre de Jesús. Así es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos sean todos a esta su casa. En nombre de la familia Mundo, ¿verdad? Que nos recibe amablemente y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Es un privilegio, ¿no? Yo me gozo mucho, la verdad. Los jueves me los disfruto, la verdad. Todas las reuniones, pero hay algo especial en partir el pan. Hay algo especial. Porque es una unción diferente. Es algo que yo en lo personal, a mí me deleito. Y me deleito tanto que luego el tiempo se nos va, ¿verdad? Y me da mucho gusto verlos a todos. Y saludamos también a nuestros hermanos que nos estén ahí, se han unido a nosotros por las redes sociales. Los saludamos, los bendecimos y si alguien tiene algún comentario o pregunta que nos en el Facebook, ¿verdad? Vamos a estar tratando de leerlos para que pues compartamos. Amén. Bien, hemos estado escudriñando, hermanos, el tema de la administración. Ya esta es la tercera parte final. Primero Dios, al final, ¿verdad? Pero es un tema que pareciera, hermano, es un tema sencillo o básico, pero realmente si nosotros los ponemos a escarbar, vemos que hay una profundidad ahí. Y que luego no le damos la importancia de escudriñar a fondo las cosas. Entonces, lo bueno del discipulado es que podemos tener esa libertad, ¿verdad? De detenernos en un punto y escudriñarlo. Dice la palabra, le dice el Señor Jesús a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que ahí está la vida eterna. Pero escudriñar es más que leer. Escudriñar es detenerse. Y ellos, cuando hablaban de escudriñar, ellos contaban las letras. Agarraban un versículo y contaban cada una de las letras. Y a cada letra le asignaban un valor numérico. No sé si puedo apagar esta luz de aquí atrás porque siento como que está aquí la... Ah, pero está cocinando. ¿No afectamos ahí? No. Ok, perdón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos computadoras, aquí tenemos la Biblia, tenemos una gran bendición de tener 50 versiones. Pero antes tenían papiro, eran escribas los que agarraban y hacían copias, ¿verdad? Pero a mano. Entonces, agarraban el original, leían y había un grupo de escribas. Creo que hasta el tamaño de las letras también les importaba. ¿Ah, sí? Ah, esa sí no me la sabía. El tamaño. Pero el punto es que había gente dedicada a transcribir la Biblia, la Torá especialmente. Y contaban las letras porque
al final, línea por línea, sumaban y a todos les tenían que cuadrar. Y si a alguien no le cuadraba, alguna letra había omitido o se había equivocado y volverlo a hacer. Entonces eran cuidadosos. Y por eso es que nosotros vemos que las consonantes, porque el alefato, pues las vocales no tienen valor numérico, podemos decir que ciertas letras tienen un valor numérico, ¿verdad? Y de ahí pues también Dios también a veces codificadamente nos da algún mensaje. El punto es que ellos, imagínense con qué, a tal punto que se tenían letra por letra. Y a veces uno quiere leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y yo por lo menos estoy tratando de tener hábitos. Y estoy leyendo un capítulo de Proverbios diario, porque son 31 proverbios, capítulos. Pero solo en un versículo hay mucha sabiduría. No se diga en un capítulo que uno no es capaz a veces de entender o de percibir. Entonces, no se diga con un tema de la doctrina. Entonces, hemos visto el origen de la administración, hemos visto cuáles son los focos de contaminación, en eso nos estuvimos concentrando la semana pasada. Vimos que hay contaminaciones en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el alma es donde se concentra el mayor problema, ¿no? Vimos que pueden haber focos de contaminación desde la concepción, ¿verdad?, hasta la vida madura. Pero Dios no solo nos permite analizar el problema, sino que siempre nos muestra una salida. Entonces, en lo que yo quisiera que hoy nos concentráramos es cómo Dios nos ministra. ¿Qué herramientas son las que usa Dios para ministrarnos? Y tenemos la idea de que la administración es solamente uno a uno, pero Dios nos ministra de muchas maneras. O sea, la administración de uno a uno es la más explorada. Pero cuando hablamos de administración, no solo estamos hablando de venir y pasar al cuartito. Estamos hablando también de otras formas de poder ministrar el alma, sin que sea precisamente eso. Entonces, Dios lo que desea, pues, es darnos una libertad integral, una administración integral. Pero, lamentablemente, nosotros casi siempre nos enfocamos en las cosas que se ven, en lo que se puede palpar, en lo físico. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, en lo que se enfoca es en su dolor físico. Pero muchas veces no analizamos si es un problema realmente del alma. Oramos para que Dios me sane. Amén, todo. Claro, yo no conozco a ningún enfermo que no se quiera sanar. Pero más allá de que Dios nos dé la sanidad, deberíamos, a través de la administración, explorar si no es un problema más profundo en nuestra alma. Y eso solo lo podemos lograr con la administración. Porque, por ejemplo, vemos que por pecados hay cuerpos enfermos. Pero uno se concentra en el cuerpo enfermo y no en el alma enferma. Y muchas veces Dios permite que se reflejen en nuestro cuerpo ciertas condiciones porque nuestra alma está mal. Mire, por ejemplo, el insomnio. Un ejemplo básico. Es un problema a veces del alma. ¿El insomnio qué es? Pues no poder dormir, ¿va? Pues va con el doctor, que le va a recetar. Pues un somnífero o algo. Le va a decir, no tome café o algo así, ¿verdad? Pero incluso ellos preguntan, mire, ¿usted no está preocupado? ¿No tiene algún problema, algo que lo esté estresando? El mismo médico reconoce que a veces los problemas del alma nos afectan físicamente. Puede ser que alguien definitivamente tenga un problema físico, ¿no? Eso es un hecho. Y que tenga insomnio debido a que tomó mucho café. Bueno, pero muchas veces y muchas enfermedades
vienen a raíz de un problema espiritual o del alma. Por ejemplo, Ana tenía un problema en su espíritu. Ana, la mamá de Samuel, tenía un problema de amargura en el espíritu, causada de que no podía concebir. Y además Penina que la estaba molestando. Entonces cuando ella viene delante de Dios, derrama su alma, saca toda su amargura, queda su alma libre. Y el ministro también, de alguna manera, la ministra, valga la redundancia, Elí, aunque ya estaba no estaba muy atinado él, pero seguía siendo el sumo sacerdote. Y le da una bendición. Y le dice que el Señor escuche tu oración, vete en paz. Eso que le dijo el ministro cuenta. Mire, y si nos ponemos a juzgar a Elí, realmente Elí, pues ya Dios estaba buscando un sustituto, ¿verdad? Entonces no hay que juzgar al ministrante o al ministro. Aunque puede ser que como humano no esté bien, pero la unción la tiene. Entonces vino Elí y la bendice. Ven, baja a su casa. Y esa misma noche consiguen a Samuelito. Pero su alma ya había sido ministrada, pero se reflejaba en un problema físico. Entonces, ahora, ¿cómo es que Dios nos ministra? Yo les voy a pedir que me ayuden ahí con algunos versículos, porque hoy no traje mi computadora, entonces ahí tenía todos los versículos ya listos, pero como se trae Biblia, ¿verdad? Entonces me ayuda ahí. Ok, bien. Entonces, bienvenidas. Qué gusto verlas. Ok, ¿cómo nos ministra Dios? Mire, pues, hay algo tan precioso y tan poderoso para ministrarnos que se llama la sangre de Cristo, que fue derramada para salvación, para liberación de nosotros, para la restauración de nuestra alma. Y si podemos ver Hebreos 13:12 y 1 Pedro 1:2, no sé si mi hermano podría leer, por favor, Hebreos, y no sé si alguien más, tal vez mi hermana Mari, por favor, 1 Pedro 1:2. Sí, es Hebreos, sí, ¿verdad? Sí. 13:12. Hebreos 13:2. Ajá, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Uh-huh. Entonces, la sangre de Cristo Santifica al pueblo. santifica, no santificó. ¿Qué es santificar? Es apartar algo con un propósito definido. Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder para ministrar no solo enfermedades, porque a veces uno piensa, me duele la cabeza, la sangre de Cristo, y amén, la sangre de Cristo tiene poder, claro que sí, pero la sangre de Cristo va más allá que lo físico. Es que lo físico es un resultado muchas veces de lo que pasa dentro. Entonces la sangre de Cristo, si no me equivoco, no me acuerdo el pasaje, que aún está fresca, no se ha coagulado, está vigente para ministrar nuestra alma, para limpiar nuestra alma. Y cuando uno se acerca a Cristo y recibe a Jesucristo, esa bendita sangre nos lava, nos limpia. Yo no sé cómo usted venía, pero yo digo que más o menos veníamos algo contaminados. Pero es un proceso. No es solo ya acepté a Cristo. Ese es, digamos, que el primer paso que uno debería hacer.
Pero de ahí vienen una serie de ministraciones al alma. Y no sé si por favor mi hermana puede leer 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Ajá. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, con la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo nos ministra al alma, nos limpia. Ahora los pecados no son ocultados, sino son borrados. Antes eran ocultados, pero ahí estaban los pecados. Entonces uno puede acudir, hoy mismo podemos acudir a la sangre de Cristo. Mira, hay veces que se usa, es que no es solo decir la sangre de Cristo, como quien dice Jesús, María y José, ¿no? No son palabras mágicas, sino que uno tiene como un acceso por la fe a esa bendita sangre. Y no es solo por decir la sangre de Cristo, que no, tiene que tomar y por la fe. Es un recurso, digámoslo así. El salmista decía en el Salmo 51, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Isaías dice, vengan a mí y si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O blancos como la nieve, ¿no? Perdón. Ya vieron. Mejor leer y no recordar. Ok, entonces yo voy a leer 1 Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí yo quisiera que resaltáramos algo. Comunión unos con otros. Entonces no es solo de que yo tengo la sangre y tú tienes la sangre, sino que es en medio de esa comunión que también esa misma sangre nos va limpiando. Es importante que nos congreguemos, que tengamos este tipo de reuniones, porque aquí estamos teniendo una comunión. Aquí estamos teniendo algo en común. Mire, pues, ¿cómo son los hermanos biológicos? ¿Cómo se define un hermano biológico? ¿A través de qué? De la sangre. ¿Pero usted es mi hermano o no? Pero no tenemos el mismo tipo de sangre. Tenemos la sangre de Cristo. Y lo que nos conecta a todos es la sangre. La sangre es la que lleva los nutrientes de una parte a otra. Entonces yo no puedo decir y salirme del cuerpo y no tener comunión con el cuerpo. Por eso es importante la congregación. No, o sea, Dios no tiene como hijos por allá, ahí solitos. No, es importante que todos nos integremos a un cuerpo. Y no solo que nos reunamos en una iglesia, que nos integremos al cuerpo. El domingo estábamos tocando así por encimita el tema de la episinagoge, que ese es un tema pero hermoso. Búsquelo, ¿no? Es la verdad. Ahí le voy a compartir luego la liga para que usted lo oiga. Y habla de que más allá de juntarnos en un lugar, ¿qué es lo que nos juntamos a hacer? Es más allá de una simple reunión. Entonces, en nuestras reuniones, en ese contacto, hermano, está siendo rociada la sangre de Cristo, está fluyendo la sangre de Cristo por todos nosotros. ¿Amén? Sí, amén. Ahora, otro elemento que nos ministra el alma, el bautismo en agua. Y podemos leer, por favor, Romanos 6, del 3 al 6. Y alguien que busque 1 Samuel 17, 49.
Entonces, el bautismo en agua es la primera administración que recibe el alma. La sangre limpia y purifica, santifica, pero la primera administración es el bautismo en agua. Ese es el bautismo en agua. Lo que hace es que nos hace morir a nosotros, nos hace morir al viejo hombre. Y cuando sale del agua, resucita a un nuevo hombre. Pero no se queda ahí. Yo estoy seguro que en el bautismo con agua se quedan muchas cosas del pasado, se quedan muchos enemigos, como en 1 Corintios 10, vemos que todo el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Y ahí quedaron sus enemigos. Como que el bautismo, a todos los que nos vienen persiguiendo, de cuando salimos del mundo, ahí en el bautismo se quedan. Y yo quiero que leamos primera de Samuel 17:49, porque ahí relata la historia de la batalla entre David y Goliat. Y quisiera que nos detuviéramos un momento en analizar cómo sucedieron los hechos. Porque el bautismo en agua es como cuando la piedra le dio en la frente a Goliat y lo tumbó. Pero no sé quién lo tendrá. Yo, a ver, por favor. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Hasta el 51 menos. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Hasta ahí. Ok, entonces, ¿qué hizo la piedra? Lo derribó, pero no lo mató. ¿Qué fue lo que mató? Le cortó la cabeza con su propia espada. Entonces el bautismo con agua es ese que el gigante cae, pero sigue un proceso de que hay que cortarle la cabeza. Entonces muchos solo derriban al gigante, pero no lo matan. Entonces el proceso de administración es algo que yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana lo tenemos que llevar. No es que ya me administré hace 50 años, no, hombre, hermano. Es como que me bañé hace 50 años. No, eso es, ¿cuándo fue la última vez que usted se bañó? Pues hoy, ¿verdad? O ayer. Pues yo me bañé en la noche. Entonces yo me bañé ayer. Pero es un proceso diario. Es un proceso diario. No le voy a decir que usted se va a administrar todos los días con otro hermano, pero sí, por ejemplo, sí podemos estarnos exponiendo la palabra todos los días, que nos va limpiando. Entonces, el bautismo con agua. Ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Otra herramienta que Dios utiliza para ministrarnos es la mesa del Señor o la Santa Cena. Es una administración al alma también. Ya vieron que la administración no es solo de uno a uno, sino que también Dios tiene otras maneras que complementan ese tipo de administración. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, nos tenemos que evaluar a nosotros mismos. No es solo de tomarlo como tomarse un papas fritas y Coca-Cola. No es un rito, sino que uno tiene que estar consciente que eso que está tomando es el cuerpo y la sangre del Señor. Y uno debe analizar su vida
y por medio del Espíritu Santo discernir qué cosas están mal en nosotros. Es una administración a mí mismo, de mi espíritu a mi alma. Tiene que ver, a ver, en estos días, ¿qué has hecho? ¿Qué pecados no has confesado? ¿Con quién te peleaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? Es una evaluación, es un autojuicio que nos hacemos nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, dice la Biblia en 1 Corintios 11, que nos hacemos culpables si la tomamos indignamente. Nos hacemos como que como que es en lugar de ministrarnos, nos afecta. Porque dice que algunos están enfermos, débiles o duermen. No sé si lo puedes buscar, por favor. 1 Corintios 11. Entonces, es un momento santo, hermano. Es un momento en donde nosotros deberíamos tomarlo con conciencia. Es una administración de Dios. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Okay. Entonces, si no se hace correctamente, el resultado es contraproducente. El resultado es negativo. Al no hacerlo, discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo lo hago correctamente, si discierno correctamente, entonces me va a dar vida, me va a fortalecer mi alma y puede sanar incluso enfermedades. Mire, es la Santa Cena el poder de ministración que tiene. Le da, fortalece nuestra alma, incluso nuestro cuerpo. Pero el cuerpo es como la parte final. No, como me estoy enfermo, voy a tomar Santa Cena. No, que ministre mi alma, que ministre mi espíritu. Y que como efecto final, también sane mi cuerpo, porque también tiene ese poder. Porque realmente, miren, lo que a Dios le interesa a nosotros es nuestra alma, ¿no? Como que nuestro cuerpo lo deja al final. Porque al final de cuentas, este cuerpo va a ser, o se va a ir a la tumba y vamos a tener un cuerpo nuevo, o vamos a ser transformados. O sea, de todos modos, el cuerpo, de alguna manera, Dios va a hacer algo con él. Pero el alma sí es la que define casi todas las cosas. ¿De qué nos sirve irnos sanos y buenos al infierno? Es el caso de Lázaro el rico. ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba enfermo, pero su alma estaba siendo purificada. En medio de la enfermedad, su alma estaba siendo purificada. Bueno, entonces, ¿qué otro elemento nos ministra? La palabra. Juan 15:3. Y alguien que me ayude con 2 Reyes 5:13 y
14. Yo lo voy a buscar. Segunda de Reyes. Ok. No. ¿Qué me ayuda leyendo Juan 15:3? Amén. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, una de las funciones de la palabra la podemos ver en diferentes figuras, ¿no? Como fuego, como lluvia, como aguacero, ¿verdad? Como martillo. Hay diferentes figuras que representan la palabra, pero una de ellas es el agua. Y el agua, lo que hace es, una de las funciones del agua es limpiar. Entonces, cuando uno se está exponiendo constantemente a la palabra, esa palabra te va limpiando, te va ministrando, te va mostrando, y a mí también, nuestras deficiencias, nuestros errores. Porque la palabra es como un espejo, dice Santiago, si no me equivoco, en la cual nosotros venimos y nos vemos. Cuando alguien está predicando, de pronto dice algo, está reflejando algo que tal vez tú mismo estás pensando. Yo sé que nos ha pasado a todos. Alguien te está dando una palabra y no sabe que está definiendo algo de nuestra alma que está mal. Entonces, ahí es donde el agua está mostrándonos qué es lo que está mal en nosotros. Por eso, hermano, yo a veces creo pues que no todos los mensajes que nosotros escuchemos nos van a agradar. Uno quisiera que todos los mensajes dijeran, no, yo te voy a levantar, vas a ir a las naciones, te voy a prosperar. Amén, yo lo creo. Pero la palabra también nos va a exponer aquello que estamos haciendo mal. Es mejor. Y lo peor que ahora le puede pasar es que Dios no le hable. Aunque, mire, pues, que Dios nos hable, aunque sea para regañar, pero que nos hable. Porque está teniendo un trato con nosotros. Ahora, ¿cómo nos podemos exponer a la palabra? A través de la palabra oída, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de oír tal vez una predicación, ¿verdad? Del apóstol, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, que es diferente a leer la palabra. Porque uno puede leer y vamos a leer un pasaje, amén, gloria a Dios. Pero meditar en la palabra es estarle dando vueltas a lo que uno ya leyó. Si quiere usted a un pasaje, o a la mitad de un pasaje, pero estarlo... ¿Usted ha visto las vacas? Cómo constantemente están masticando algo. Porque ellas tienen no sé cuántos estómagos. Y pasan la comida y la pasan a un estómago y ahí la procesan. Pero luego no es muy agradable pensar en eso. Pero como que vuelven a sacar la comida y ¿cómo es? La rumean. La vuelven a masticar, le vuelven a sacar. ¿Por qué? Porque en cada masticada le sacan nutrientes. Y la oveja, si no me equivoco, también es un rumiante, ¿no? No lo sé, habría que investigar. Pero no es solo, ya me sé un versículo de memoria. No, es meditar. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, si no mal me acuerdo. Este libro de la ley meditarás de día y de noche en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga. A ver si leámoslo, por favor, mis hermanos. Hoy sí los puse a buscar, ¿verdad? No, Josué 1:8 o 1:7, algo así es.
Fíjate que sí, que las ovejas sí son rumiantes. Son rumiantes, ¿verdad? Un 8, pues. Entonces, miren, hay mensajes, hermano, que uno a la primera no le cacha todo. Yo diría, no hay mensajes, yo creo que casi a todos los mensajes. Uno los oye y en determinado momento Dios le habla a uno. Pero pasa el tiempo y uno los vuelve a oír y en otra cosa diferente Dios nos vuelve a hablar. Dejemos los mensajes, un versículo, hermano, que tal vez uno en determinado momento se le hizo rema en cierta manera. Pero pasa el tiempo, lo seguimos meditando y puede ser que Dios nos haga ver otro ángulo de ese mismo versículo. Eso es meditar, estar pensando. Está uno en el tráfico. Ahí uno puede estar meditando la palabra. ¿Qué querrá decir este mensaje? ¿Qué querrá decir este versículo? Y en esa meditación yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a revelar. Especialmente en este año de revelación. Amén. Amén. Sí, encontramos Josué. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Meditarás en él de día y de noche. Ok. Y también pues vemos que la palabra es como el agua de aquel río Jordán, en donde enviaron a Naamán a sumergirse 7 veces. Eso está en 2 Reyes 5, 13 y 14. Yo lo tengo por acá, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, la palabra de Dios tiene esa función en nosotros. Entonces, no fue una vez. No, 2 Reyes 5, 13 y 14. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no solo fue una vez la que se zambulló, sino 7 veces. ¿Acaso Dios no lo podía sanar a la primera? Sí, hermano, sí. Adelante, hermano. Adelante, como que yo estoy en mi casa. Entonces, esa palabra, esa constante exposición a la palabra, nos hace limpios. No es suficiente una vez a la semana. Gracias, hermano. A ver, te ayudo. Ahí está. Sí. No basta una vez a la semana. ¿A cuántas veces nos exponemos a la palabra en el día? Ay, yo siento que algunos hermanos solo una vez, solo los domingos. Imagínense, usted se bañaría solo los domingos. No, tiene que ser algo constante. Bueno, pero se nota. Se nota. Ok. 1 Samuel 16, 16 y Hechos 16, 25. Y vamos a ver otra herramienta que Dios usa para ministrarnos. Dice Alison que estoy en mi casa. Ok. Y vemos cómo la alabanza ungida también nos ministra el alma. Vemos que en 1 Samuel, y quien lo tenga lo podría leer, por favor. Vemos que un espíritu malo
se acercaba a Saúl, ¿verdad? Y lo atormentaba. ¿Tú lo tienes, Samuel? Sí. Sí. Dice, ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces, llegaba el alma, el demonio o el espíritu a atormentar a Saúl, ¿verdad? Pero aquel salmista ungido de Dios, tocando una alabanza al Señor, hacía que el espíritu humano huyera. Entonces el alma de Saúl era ministrada, era liberada por medio de aquella alabanza. Y es que aquí yo quiero decir esto: David no tocaba para Saúl, David le tocaba al Señor. Porque no es que nosotros tocamos, los que ejecutamos un instrumento, a gusto de los hermanos. Nosotros anhelamos que el Señor se agrade. Amén. Pero eso tiene un efecto secundario en nosotros. Entonces, así como la música del mundo nos puede contaminar, la música de Dios ejecutada por un ungido nos puede liberar. No es solo que la alabanza, no, también tenemos que ver quién la canta. Tiene que ser una alabanza de Dios, una alabanza inspirada por el Espíritu, dirigida al Señor, por un salmista, por una persona ungida. Porque si el que está tocando está más endemoniado, entonces creo que en lugar de, aunque la alabanza sea hermosa, imagínense pues que el que está, a veces por eso nos debe tener cuidado a quien oye. Mire, el apóstol Sergio me ha comentado este testimonio, entonces yo lo voy a repetir. Pero fueron a cierto lugar aquí en México y llegó ahí el pianista de la iglesia y empezó a tocar el piano. Y Dios le abrió los ojos y le mostró que de sus manos salían garras, así como las de un demonio, y las garras eran las que lo tocaban. Entonces aquel ya le dijeron al hermano: oye, hermano, pues, ¿qué pasó? Entonces él ya en ministración dijo: es que yo toco en la iglesia, pero los días que no voy a la iglesia voy a tocar a un club nocturno para ganarme la vida. Imagínense, entonces él ahí, pues obviamente pues, se contaminaba todo lo que se mueve ahí, y se iba a la iglesia a tocar con las mismas garras. No es solo la música, porque alguien me decía: no, entonces la música es la buena. No solo la música, sino que hay que ver quién está ministrando. ¿Quién estaba ministrando ahí? David. A ver. Entonces, bueno, sigamos. Job 42, 1 al 6. ¿Perdón? Job 42, 1 al 6. Y esto va relacionado a lo que estábamos estudiando, hemos estado platicando en la iglesia acerca de las tribulaciones. Si alguien lo encuentra antes que yo. Me ayudan a leerlo, por favor. 41, del 1 al 6. ¿Ya lo tienes, hermano? 41, del 1 al 6. Sí. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz? ¿O perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? Perdón,
Es 42. 42, ¿verdad? 42. Sí, también por eso no. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué había pasado en los otros 40 versículos? 41 versículos, capítulos. Job había pasado Prueba. por una tribulación terrible. Pero veamos el resultado de esa prueba. Aquella alma de Job fue tratada en medio de la prueba. Entonces Dios usa las pruebas y las tribulaciones que llegan a nosotros para ministrar nuestra alma. Eso hemos estado, no quisiera yo abundar en eso porque lo hemos estado platicando en la congregación, pero la prueba no es para destrucción. Miren pues, sí destruye cosas malas en nosotros, pero no es para destruirnos a nosotros, sino que Dios en medio de la prueba quiere destruir cosas en nosotros que a Él no le agradan, pero no destruirnos a nosotros. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los jóvenes que metieron al horno de fuego 7 veces calentado. ¿Qué fue lo que se quemó en esa? Las amarras. Las amarras. ¿Y qué más se murió ahí? Se murieron aquellos que los empujaron. Entonces, el fuego de la prueba destruye las amarras que tenemos todavía. Y también destruye a nuestros enemigos que quieren vernos destruidos. Así como David, con su misma espada, mató a Goliat. O sea, con las mismas cosas que el enemigo nos quiere hacer daño, se van, ahí sí que el tiro les va a salir por la culata, ¿no? Pero, pues dígame, ¿quién quiere entrar en el horno 7 veces calentado? Y se vale decir que no queremos, pero todos nos van a meter. Pues sí, el alma no quiere. Claro, hermano, nadie quiere que su alma sea probada, pero es necesario. Es necesario. Entonces, recordémonos, todas las pruebas tienen un propósito de Dios. No es lo mismo prueba que tentación, porque Dios no tienta a nadie. Amén. Porque la tentación, ¿qué es? La tentación es el pecado tocando a la puerta. La tentación no es pecado, es una invitación al pecado. Entonces Dios no te va a invitar a que peques, por supuesto. Dios lo que quiere es que te alejes del pecado. Pero Dios sí prueba todo lo que Él hace, lo prueba. Y tú no solo eres creación, eres un hijo de Dios. Tal vez eres un siervo en formación. Somos. Entonces los siervos, aquellos que quieren crecer en su estatura, Dios los va a meter a diversas pruebas. Pero con el propósito de administrar su alma. Ok, entonces ahora vamos al punto de la confesión. Ya vimos algunas herramientas, pero la confesión es tal vez la que tal vez más nos cuesta, porque nos tenemos que exponer a otra persona. Miren, en la prueba te meten, porque te meten. ¿Ves? Ni te preguntan, ahí vas. Pero en la confesión, uno sí tiene que venir voluntariamente y buscar la ayuda
del que nos va a ministrar. Cuando hablamos de confesión, estamos hablando de ir al cuartito, de ir y decir, exponer el alma, exponer el pecado. Y no siempre pecado, porque hay veces que son pesos. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que confesar? ¿A quién se lo tenemos que confesar? ¿Cómo tiene que ser esa dinámica? Entonces, en primer lugar, vimos la semana pasada Juan capítulo 13, del 5 al 14, lo leímos, donde el Señor Jesucristo le lava sus pies a sus discípulos. Entonces, la administración no debe ser con cualquier cristiano, sino debe ser con una autoridad, idealmente con mi pastor, ¿verdad? Pero el pastor delega a veces esa función para que sean lavados los pies. Amén. Mencionabas también que el padre de familia. Amén, así es. Si quieres, por favor. Bueno, que pues el padre dentro de la familia también debe estar delegado, ¿no? Para eso. Pero por supuesto tiene que estar preparado, ¿no? Claro. Pero para administrar su propia familia, la esposa, los hijos. Es que, mira, veámoslo así. El esposo debería poder ministrarse con su esposa. Y no es precisamente que ella sea tu autoridad, pero es tu señora, ¿no? Uh-huh. Puede en algún momento y en ciertas cosas ella servirte para que tú saques algunas cosas de tu alma, ¿no? En una administración casera. Y viceversa. Pero hay ciertas cosas que se nos salen de nuestra, digámoslo así, de nuestra capacidad. Entonces, ¿dónde tenemos que venir y pedir ayuda? Uh-huh. Póngale pues, ¿cómo se va a ministrar ella con él si él le pega? Sí. No puede. Entonces ya tiene que venir con el ministro y decir, hermano, fíjese que mira, pues me agarra de saco de boxear. ¿Con qué confianza se va a acercar ella a ministrarse y si él la maltrata? No puede. Igual, pues si hay injusticia en el hogar, no puede haber una administración adecuada. Bueno, ahora, en primer lugar, la persona que nos va a ministrar nos debe escuchar. No es solo, yo ya sé lo que tienes. No. La persona que va a ser ministrada tiene que venir y hablar. Aunque Dios ya le haya revelado al otro, tiene que hablar, tiene que sacar, tiene que expulsar de su alma con palabras aquello que le está afectando por dentro. No es solo orar, sino que la persona tiene que venir y exponer. Y la otra tiene que escuchar. Y mientras va el otro hablando, ahí tal vez Dios mismo está dando la respuesta. Porque hay veces que no se deja hablar el hermano. El otro quiere ir, sacar, y el otro va de hablar. El que supuestamente lo va a escuchar. Escuchar no es fácil. Si no, díganme ustedes que me están escuchando. No, especialmente si son problemas de otra persona. Ahora, luego de eso, tiene que haber un momento donde tiene que haber una intercesión del que está escuchando, ya que escuchó, para interceder y pedirle a Dios que ministre a aquella persona. Y luego, tiene que olvidar lo que escuchó. Eso lo podemos ver en Génesis 41, 51, cuando habla de Manasés. Y Manasés significa olvidar. Entonces, cuando uno ministra
o toca ministrar, uno tiene que olvidar lo que el otro le dijo, porque si no uno se puede cargar. El otro vino y le entregó su suciedad. Entonces uno tiene que venir y tirarla al torrente de Cedrón, que el torrente de Cedrón era el desagüe de Jerusalén. Era por donde salían las aguas negras. Era un río que salía por una puerta. Ahí iba todos los desechos. Y se iban creo que al Mar Muerto, si no me equivoco. Entonces la administración es una manera de expulsar aquello que nos está afectando. Pero uno no se puede quedar con eso. Y menos compartirlo con otras personas. Y el que se va a ministrar, yo creo que debería ministrarse con una persona y ya. Pero algunos andan con uno, se ministran con otros, entonces de pronto toda la iglesia ya sabe su vida. Porque se ministró con varias personas. Entonces, ¿cómo quiere que se conserve en secreto aquellas cosas si él mismo o ella misma los andan divulgando? Para mí la administración debería ser con una persona exclusivamente, con la persona que está llevando ese proceso. Entonces, cuando nosotros confesamos algo, le quitamos al enemigo el derecho de acusarnos, porque yo ya lo confesé. ¿Cómo nos van a acusar si yo ya lo confesé? Pero mientras se mantiene en secreto, el enemigo tiene poder para chantajearnos. No sé si usted ha visto de pronto en las películas que agarran ahí a algún político en alguna jugada sucia, ¿sí? Que recibió dinero o algo ahí, algún escándalo, y le toman el video y le dicen, aquí están las fotos, quiero 50,000 millones, si no las publico en el Facebook. De alguna manera él tiene un derecho para extorsionarlo. Pero ¿qué pasa si este cuate dice, ok, yo lo voy a ir y voy a hacer una conferencia de prensa y yo voy a declarar todo eso? Le está quitando a aquel ese derecho porque ya se hizo noticia, ¿va? Ya es de dominio público, entonces aquel ya no lo puede extorsionar con eso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el enemigo, mientras callé, ¿verdad? Mientras mantengo en oculto aquellas cosas, tiene derecho a acusarme. Y dice la Biblia que el enemigo acusa a nuestros hermanos de día y de noche. Mire, ese sí no descansa. Y a veces le damos chamba para que nos acuse. Porque él, ¿qué te va a acusar? ¿Sobre mentiras? ¿O sobre cosas que sí realmente hacemos? Yo creo que nos va a acusar con pruebas. Pero si tú vienes con tu abogado y dices a tu abogado, sí lo dice. Sí soy culpable, pero intercede por mí delante del Padre. Entonces ya toda acusación se va a quedar porque ya vamos a ser absueltos. Amén. Ahora, veamos algunas facetas de la administración. Entonces ya vimos primero escuchar la confesión. Amén. Luego, si vemos en Ruth capítulo 3, versículo del 1 al 6, vemos que es necesario que haya una consejería. Es necesario escuchar un consejo. Por eso no cualquier persona puede ministrar. Ahora es el tiempo donde se intercambian los roles, ¿no? El que estaba hablando ahora se calla. Y ahora va a hablar, va a aconsejar el que está, el ministro, digámoslo así, ¿no? ¿Qué dice Ruth 3, 1 al 6? Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No os vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado,
He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y bebiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Hasta ahí, mi hermano. Gracias. Entonces, ¿qué estaba haciendo Noemí a Ruth? Aconsejando. Estaba dando un consejo, cómo conseguir marido. Pues eso le estaba diciendo, ¿no? Pero el punto acá es cómo la mayor aconsejó a la menor. Entonces, es importante que si uno se está ministrando, que uno escuche el consejo. Miren, veamos a Salomón. ¿Quién en la Biblia, después de nuestro Señor Jesucristo, era más sabio? Salomón. A menos de que usted encuentre otro en la Biblia, ¿verdad? Pues yo veo que después del Señor, el más sabio en la tierra era Salomón. Y dice que Salomón tenía consejeros. O sea, ¿quién? Imagínense, pues, era tan sabio Salomón que tenía consejeros. No se creía autosuficiente, sino que reconocía en otros que tenían tal vez otras experiencias, otros puntos de vista, y escuchaba el consejo. Cosa que no hizo su hijo Roboam. ¿Cómo no han sido los consejeros de Salomón? Creo que han de haber sido los de gente muy sabia. Ahora, y a veces nosotros no queremos oír el consejo. La administración, yo creo que es el momento ideal para escuchar un consejo y ponerlo en práctica. Si ese consejo obviamente viene de parte de Dios. Ok, ahora, después de la consejería viene el reentrenamiento del alma. El reentrenamiento del alma, básicamente, eso es Salmo 103.2, por favor, si me lo pueden ayudar a leer. Es básicamente una orientación para entrar en un proceso de, por decirlo así, como una reprogramación de lo que estaba mal, ahora sustituirlo por algo bueno. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice, aquel que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Es un reentrenamiento del alma. Es dejar de hacer lo malo, pero no solo dejar de hacerlo, sino hacer algo bueno. Entonces es algo más práctico. Por ejemplo, un proceso de reentrenar el alma. Estoy poniendo un ejemplo tal vez muy sencillo, pero creo que nos puede ayudar a aclarar. Una persona que tiene problemas de pornografía. Una de las cosas que se le puede aconsejar para reentrenar su alma es que saque la televisión de su cuarto. O saque o que corte el internet o algo. ¿Verdad? Que corte el internet, creo que es hacer cosas para sustituir las otras. No es solo dejar de hacer algo, sino hacer algo que sustituya lo malo. Si alguien está triste, ¿qué tiene que hacer? Oración. O sea, tiene que, en lugar de una cosa, hacer la otra. Es reprogramar. Bien, nosotros somos seres de hábitos. Todo lo que hacemos lo hacemos por hábito. O la mayoría de cosas. Usted podría hacer un programa de lo que hace el día. Usted se baña, se levanta en la mañana, abre los ojos, apaga el celular, revisa el Facebook, y luego va al baño, se cepilla los dientes,
se baña, yo no sé cuál es el orden de ahí, ¿verdad? Pero usted tiene una serie de hábitos diarios que a veces, sin darnos cuenta, los hacemos. Estamos como programados. Estoy hablando de una rutina de lo que hacemos, pero también el alma está programada. Y usualmente en el mundo se programó para hacer el mal. Entonces hay que volver a configurar. Entonces en la administración se dan ese tipo de consejos. Y en algunos casos hay que liberar. No es en todos los casos. En algunos casos se necesita liberación. Y la liberación pues es cuando ya se detecta que está siendo influenciado por un demonio, por un espíritu inmundo. Y ahí se hace, obviamente, pues, con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Y como en otras ocasiones hemos visto, que la liberación no es un don, sino que es una señal. Y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. No sé si podemos leer, no se me olvida. Pero dice que la señal de los que vienen es que van a echar fuera demonios. Van a beber cosa mortífera. Van a pisar serpientes y escorpiones. A los creyentes es una señal. ¿Cuántos son creyentes aquí? Entonces es una señal que deberíamos tener autoridad sobre demonios y espíritus inmundos. No es un don. Obviamente hay que desarrollar eso, hay que ser preparado, hay que saber cómo, ¿verdad? Guiado por el Señor y bueno, no es un ministerio tampoco. Es una señal, pero es muy necesaria en medio de la congregación. Amén. Entonces, la administración es un proceso que debemos buscar continuamente para disfrutar de la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Y el ejemplo que poníamos era de Canaán, ¿verdad? El Señor los saca de Egipto y los lleva a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero Canaán estaba dominada por 31 reyes. Y el pueblo de Israel tenía que desalojarlos a todos para poder tomar posesión de Canaán. Entonces Dios nos sacó del mundo y desea que disfrutemos una vida abundante, pero es necesario ir desalojando esos 31 reyes que gobiernan nuestra alma. Otro ejemplo que podemos ver en esto es el ejemplo de Lázaro. Vino el Señor, le dijo a los hombres, quiten la piedra, y él resucitó a Lázaro llamándolo por su nombre. Amén. ¿Cómo salió Lázaro? Atado. Por aquí tengo Juan capítulo 11, 43 y 44. ¿Lo podemos leer, por favor? Ya vamos terminando, mis hermanos. 11, 43, 44. Y Juan. habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Ok. Jesús lo resucitó. ¿Pero quién lo desató? Los discípulos. Entonces, a nosotros Jesús nos resucitó. Amén. Pero sus ministros nos quitan las vendas. Nos desatan. Y esa es una enseñanza, una figura de la administración. Porque
Lázaro no iba a poder caminar bien pues, con las amarras. ¿Usted ha visto las momias? ¿Cómo están? Están todas vendadas, así preparaban antes los cadáveres, ¿verdad? No eran así como unas benditas, no, estaban bien amarrados. Entonces, para poder caminar bien, para poder disfrutar de la vida en abundancia, necesitamos ser ministrados constantemente. Amén. Amén y amén. Mi hermano, ¿quisieras agregar algo que tú consideras que no hayamos tocado, que te recuerdas? Bueno, no, pero solamente como, digamos que podrá ser corolario. Realmente que la administración, bueno, el Señor le dijo a esa mujer, le dijo que el pan de los hijos de Dios es precisamente la liberación. Entonces, ¿y el pan qué es lo que nos trae? El pan, necesitamos el pan para vivir, o sea que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser ministrados todo el tiempo, debemos buscar precisamente eso, porque como decías tú, la prueba de una forma u otra, aunque no nos pregunten, vamos a caer, ¿verdad? Pero la administración es un proceso que debemos buscar, que debemos anhelar para poder seguir el paso ese de la senda del justo, hasta estar, digamos, como quien dice, buscar esa limpieza hasta poder llegar a decir, Señor, ven por mí, o sea, Señor, estoy listo, ¿no? Entonces a veces, en tanto que el Señor no viene, tenemos oportunidad, si cometemos un error, de pedir perdón y ponernos a cuentas, ¿verdad? Y a veces nos cuidamos y ya sentimos que estamos limpios y decimos, Señor, ahorita si ahorita sucede el arrebatamiento, yo me voy, pero como no sucede, cometemos otro error y volvemos a empezar, ¿no? Y entonces a veces y cuando estamos mal decimos, ay Dios mío, mejor no, ahorita no me conviene que tú vengas, ¿no? Porque si tú arrebatas a la iglesia me quedo. Pero el chiste es buscar, nuestro trabajo como hijos de Dios es buscar la liberación, buscar la limpieza hasta que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga así guardando santo. En algunas versiones dice, el que esté limpio, límpiese más. Entonces no es que uno ya se considere limpio, ¿sí? Síguese limpiando. Aunque ya vea limpio, sígase limpiando porque algo va a salir. O en algo nos podemos contaminar a uno más pequeño. Estamos en este mundo y algo en este mundo se nos puede pegar. Mira, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, tal vez porque por la música, no sé, pero a veces hay canciones del mundo que no me las puedo sacar de la cabeza, porque las oigo en la oficina, en el camión, y estoy en mi mente como que no tarareándola, sino como que está sonando ahí. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí. Usted dice, yo no quiero, pero como que se nos queda pegado esa melodía o esa frasecita. A veces yo también despierto y a veces despierto así con como dicen, la tengo aquí en mente. Y aquí pues que la estoy escuchando aquí en mi mente. Y es molesto. Sí. Entonces, algo la oímos, el alma le gustó, qué sé yo, y se nos quedó. Entonces hay que limpiarnos, a oír música del Señor, ¿verdad? También. Y eso mismo nos va a ir perfeccionando. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Yo quería hacer un comentario. Dígame, hermano. En la parte de Job, tenemos una enseñanza que dice primero
ataca lo material, porque le dice a Satanás, el Señor les dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios. Está leyendo Job 1, ¿verdad? Sí. Ahí te está dando las características que tenía Job, Ujú. pero el Señor le permitió esa prueba y le tocó todos sus bienes primero. Y no pudo conseguir nada. Yo decía, ¿quién está usando a quién? No? Porque el diablo creía que iba a usar al Señor para tocar a Job. Pero yo lo veo al revés. El Señor estaba usando al diablo, a Satanás, para tocar al cielo. Para que en un momento, si había algo en él, en Job, lo purificara, lo limpiara. En el cuerpo no pasó nada, porque no maldijo al Señor. Pero después se va al alma, porque el Señor le puedes tocar el alma, pero no le toques la vida. O sea, no le puede tocar el espíritu, porque hace 8 días veíamos que el espíritu es la vida que te da el Señor. Le toca el alma, y en ese momento tampoco logra. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que va a haber una situación en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué se nos va a tocar primero? Lo material, y después el alma. Ahí debemos darnos cuenta cuando realmente necesitamos una administración, ¿no? Tal vez sea una administración en tus bienes materiales, o después puede ser una administración en tu espíritu, en tu alma. Esa es la parte que... Una de las partes que yo veía de la sangre del Señor, Ujú. la sangre del Señor es el vehículo. El vehículo por el cual se va a repartir el alimento, que es el pan. Yo he visto muchas veces en todas las enseñanzas que he recibido que para fijar un alimento se necesita otra parte. A veces hablamos de una parte de la Biblia y nos da una enseñanza, pero tomamos otra parte de la Biblia que nos ayuda a que ese mensaje se fije exactamente en el momento que tú necesitas. Si puedes hablar de Josué que estábamos hablando, ¿no? De que esta ley no se apartaba. Y después, porque también dice, voy a servir a mi padre. O no te voy a apartar porque vas a servir con la ley, pero te está fijando el mensaje. Entonces, me voy a salir un poco del tema. Cuando un alimento se fija en nuestro cuerpo, necesita otras cosas. Vamos, apenas acabo de ver una enseñanza de una bioquímica de Barcelona, y ella decía, a las mujeres les dicen que tienen osteoporosis, y les da calcio, y nomás les dan calcio, pero el calcio en sí no les ayuda a fijar a que el hueso se reestructure, que se cure, sino que necesita la vitamina D y la vitamina A para poder fijar ese hueso, o ese calcio. Así nosotros nos puedes hablar de muchas de una enseñanza, pero a veces necesitamos de algo más que está en la Biblia para fijar esa enseñanza. Yo lo he visto en los mensajes, ¿no? Inclusive das la parte del mensaje con este versículo, pero te apoyas en otro para fijar la palabra. Así lo ha enseñado el Señor. Te da un mensaje y te da otra parte para resaltar ese mensaje. Esa es una parte importante que debemos de saber, porque a veces está hablando de esto y ya metió esto. El apóstol habló de esto, pero metió un mensaje acá. Y el apóstol lo ha dicho, no es de lo que le voy a hablar, pero empieza con una parte y luego te fija el mensaje, pero ya vienes con con esa vitamina que te va a hacer fijar el mensaje,
para que lo entienda uno mucho más y se te quede grabado y te haga rema del corazón. Esa es la parte de que yo de la importancia de hablar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo va a ser el vehículo y la palabra o el pan es la palabra Claro. que te va a hacer. ¿Y cómo la vas a fijar? Pues tal vez a veces nos aburrimos y es tedioso, ¿no? Pero hay veces que un versículo te ayuda a fijar la palabra, a que se te haga bien. Muy bien. Eso es lo que Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más que quiera, mis hermanas? Como dijo el hermano Carlitos, ¿entendimos todo o no entendimos nada? Yo me quedé sorprendido porque es la primera vez que lo vi en el Face y vi al hombre con una sanidad espiritual y proyectar la palabra y con dices, yo lo conozco físicamente al hermano Carlitos y es una persona de edad avanzada, ¿no? Y palabras, No, pero dame palabras. hay de admirarse, no tremendamente. Así es. Tienes toda la razón. Me quedé sorprendido. Tienes toda la razón. Muy bien. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Como dice el hermano, para fijar, para que esto se quede como grabado, ¿verdad? Yo siento que el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a recordar todas las cosas. Amén. No importa cuántas veces nosotros podamos estudiar el mismo mensaje. Yo les suplico que vaya usted y en su casa repase. Pasó un mes, 2 meses y repase. Para que se nos vaya grabando. Y más que todo, yo creo que para que a uno se le quede algo muy... que nunca se te olvide, no tienes que practicar. En la educación te dice que no debes de dejar pasar 24 horas y volver a lo que aprendiste ya antes. Eso te va a ayudar a que lo memorices más. Claro. O sea, no tienes que dejar pasar 24 horas de alguna enseñanza. Tienes que volver a repetir inmediatamente antes de 24 horas para que tu memoria se quede ahí, se fije más. Eso es lo que yo a veces ya estoy repitiendo el mensaje que ya está grabado y lo repito. Porque sé que tengo que hacer esa parte, porque esa parte fue la que me dieron en la escuela, ¿no? No puedo dejar de pasar. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado, Señor, tu doctrina, tu enseñanza, Señor, a la cual, Señor, hemos sido entregados, a la cual, Señor, tú, Señor, nos has entregado, Señor, para que podamos, Señor, tener una forma de vida, Señor, más que un dogma, más que una teoría, Señor, que sea un estilo de vida, una forma de vida para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que nos des esa revelación para que podamos discernir nuestra alma por medio de la administración, Señor. Nos hemos acercado a tu palabra, nos hemos expuesto, Señor, para que esa palabra nos ilumine, Señor, y nos haga ver dentro de nosotros, Señor, aquellas cosas, Señor, que necesitan ser corregidas, Señor. Yo te pido hoy que esa sangre preciosa del Cordero, Señor, sea rociada sobre cada uno de nosotros, Señor, para que cada alma sea ministrada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
Yo te pido, Señor, que ministres nuestra mente, Señor, para que lo que escuchamos, Señor, lo podamos retener, Señor, y que lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que esa palabra nos limpie, nos ministre, nos purifique, Señor, nuestras almas, Señor. Que salga luz, Señor, toda inmundicia, para que pueda ser echada fuera de nosotros, Señor. Porque queremos estar preparados, listos, con nuestras vestiduras limpias para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos.